pacificador, pero no hay nada de ello en estos extremistas. Por tanto, más bien están siendo utilizados por el enemigo de nuestras almas, el enemigo del mundo, el diablo. Y el Señor nos invita a que estemos firmes contra estas acechanzas. En el versículo 11, Efesios concluye con una concisa comparación, quizás inspirada por la imagen del soldado romano que, vestido con su armadura, patrullaba el lugar en que Pablo estaba preso. Entonces, Pablo, por inspiración divina, hace esta comparación en cuanto a nuestra condición espiritual y la armadura de Dios. Dicha sea de paso, si alguien extravió una Biblia, aquí está. Había dos, pero aquí quedó una. No quiero que se queden con la mejor alma que tenemos ahorita nosotros los cristianos. Más poderosa que una 357 Magnum es la palabra del Señor. Amén. En una ocasión un vecino del apartamento donde yo vivía en Chicago, que se caracterizaba por ser medio mafioso, me dijo: ¿qué es lo que traes ahí en la bolsa negra esa todo el tiempo? Le digo: aquí traigo una arma poderosa, más que una 357 Magnum, y ya no me preguntó más nada. Después ya le expliqué que era la Biblia, que era la palabra del Señor, porque él era santero y tenía su casa llena de pues estas figuras de estos santos que él prácticamente adoraba. Tenía una característica que cada fin de semana se desaparecía y 24 horas después regresaba. Andaba todo cargado de oro y con un carro extraordinario para vivir en un apartamentito de $400. Entonces, cuando le dije que había una 357, más que una 357 Magnum, ya puso un poco más de atención a lo que yo le decía, hablándole de la palabra de Dios. Sabe, continuando con este tema del terrorismo, hay 26 estados en Estados Unidos, la Unión Americana, que están rechazando este acto humanitario de recibir refugiados en suelo estadounidense, que ha sido la característica desde un principio de su fundación. ¿Habrá razón o no? Se sabe que estos terroristas se colaron con los refugiados sirios. Entonces hay cierto miedo. Las noticias hoy dicen que Francia está aprendiendo a vivir con miedo. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas, que vivamos con miedo, porque el miedo paraliza, el miedo obstaculiza muchas cosas en las cuales Dios quiere que nosotros avancemos. ¿Sabe? Si aprendiendo a vivir con miedo se tratara, Israel sería uno de los países que más tendría miedo. Pero no, ellos han logrado salir adelante, tienen a los mejores pilotos de combate del mundo, son los que vienen a entrenar a los pilotos de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, y tristemente ellos tienen que lidiar constantemente con estos ataques terroristas. Ahora con su modalidad de que sacan un cuchillo y empiezan a matar a la gente a su alrededor, a cuchillar a la gente. Mujeres, jovencitos, hombres, creyendo que están en una guerra santa y en un acto que según ellos están agrediendo a Dios. Esto se está convirtiendo en una locura. ¿Sabe? En las escuelas los israelíes han tenido que poner barreras de concreto para proteger a sus niños, para que puedan caminar de tal manera que puedan llegar sanos a la escuela. Pero no los detiene, siguen avanzando, ¿verdad? La vida en Israel sigue avanzando, desarrollando mejores técnicas y planes de inteligencia, lo cual falló en Francia, y de lo cual podemos estar seguros que Estados Unidos trabaja arduamente. Entonces no hay que estar confiados, pero hay que estar alertas. Si usted ve algo fuera de lo normal, háblelo, dígalo.
Esa es la importancia de siempre estar comunicados. A veces por más, ya ha habido varios casos de que aparece una maleta por ahí mal puesta y el dueño no aparece, hay que hablar a la policía, manifestar, ¿verdad? Que hay un paquete extraño. Eso fue el método que utilizaron en el maratón de Boston, los terroristas. Dejaron un backpack ahí y tenía un explosivo que eran unas ollas de presión. Entonces, tenemos que vencer el miedo, como lo vamos a ver aquí a través de la palabra del Señor, pero hay que estar alertas. Las minas terrestres. Las minas terrestres es un método desarrollado en las guerras. Es un artefacto explosivo diseñado para ocultarse enterrándolo a poca profundidad y camuflajeando estas minas sobre la tierra de tal forma que el explosivo que contiene detone al ser activada inadvertidamente por una persona o vehículo. Y de esto lo saben perfectamente aquellos que acudieron a la guerra con Irak, porque tantas de estas cosas plantaron en las carreteras que saben perfectamente de lo que se trata. Las minas terrestres o antipersona, que también son llamadas, no están diseñadas para matar, sino para incapacitar a sus víctimas. Se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos, degradar la moral de sus tropas y dañar vehículos no blindados. Aunque ahora se ha comprobado que incluso estos vehículos blindados del ejército norteamericano han sido dañados por estas minas que cada vez le ponen más poder explosivo. Por ello, el objetivo que busca sobre todo el terrorista es que hieran gravemente o mutilen, y no tanto que maten, ya que un muerto no causa tantos problemas como un herido. ¿Se da cuenta? El objetivo no es matar, porque es más fácil manejar a un muerto, tristemente, que manejar a un herido. Entonces lo que quieren causar es miedo, daño moral, que los servicios médicos se colapsen de tantos accidentados o aquellos que por pisan aquellas minas. Se considera que actualmente en el mundo cuando menos hay unas 110 millones de estas minas en 64 países. La mayoría de estos países están en África, que todavía están activas porque después de un conflicto todavía duran aproximadamente 50 años. No hay mapas, lo pueden tirar desde un avión, así como sembrarlas manualmente, de tal manera que en la guerra de Bosnia-Herzegovina, los mismos soldados en retirada caían en sus propias minas terrestres. Tristemente. Ahora, poniéndolo en el plano espiritual, y esto es lo interesante. Muchas personas piensan erróneamente que Satanás utiliza medios claros para desviarnos del camino y conducirnos al campo de batalla donde Él ha puesto su siniestro arsenal. Pero no es así como Él trabaja. ¿Sabe? El diablo constantemente se disfraza de ángel de luz. Y no se nos va a aparecer como lo que es, ni nos va a conducir de una manera obvia, de tal manera que nos demos cuenta y estemos prevenidos, sino por el contrario, de una manera muy, pero muy sutil. Satanás nunca se va a mostrar tan claramente, y mucho menos como nos lo pinta Hollywood, ¿verdad? Que es un ser rojo con cuernos y con un trinche o qué sé yo, o como nos lo plantean las películas de terror como El Exorcista u otras cosas, que hay mucho de cierto que es una realidad espiritual donde demonios pueden poseer personas o se pueden manifestar de alguna manera, pero ese es otro tema. Sus armas de guerra más destructivas son mucho más sutiles de lo que nos imaginamos. Y sobre todo estas armas son el objetivo principal
de aquella gente que no tiene experiencia, que no conoce de las cosas de Dios, que no tienen una vida moral ordenada, por decirlo, y sobre todo que atacan a nuestra juventud porque es la que menos tiene experiencia de la vida. Cuando nos movemos en su dirección y pisamos el terreno que ha sido cultivado con el pecado y la corrupción, las minas terrestres o estas minas terroristas del enemigo explotan debajo de nosotros y eso nos deja muy lastimados, retorciéndonos por el dolor emocional. Los sentimientos de culpa, vergüenza, remordimiento levantan muy pronto una barrera entre Dios y nosotros. ¿Sabe que el miedo tiene esta característica? El miedo, la vergüenza, el temor, y no estamos hablando de ese temor santo, de ese temor reverencia del cual nos habla Dios en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos está hablando de este temor, de este miedo malo, el cual maneja perfectamente el enemigo de nuestras almas. Y estos son algunos ejemplos de los rostros de las minas terrestres espirituales que el enemigo de nuestras almas constantemente está plantando en aquella dirección a la que nosotros vayamos. Entre las minas terrestres espirituales más comunes están el orgullo, los celos, la envidia, la falta de seguridad, el compromiso, la falta de perdón, la frustración, el temor, la inmoralidad, el pecado sexual y la negligencia. Sobre todo, la falta de seguridad a el compromiso. Estos son los artefactos que el enemigo pone en nuestro camino en su empeño para evitar que experimentemos una vida plena o el amor de Dios. Satanás no quiere que tengamos una relación personal íntima con nuestro Salvador Jesucristo. Por tanto, él utiliza estos métodos terroristas, por llamarlo así, para aquel cristiano inclusive que esté débil en su fe, caiga y sea dañado. Porque sabe, el objetivo de estos artefactos no es matar, sino dañar, mutilar, degradar, paralizar, inmovilizar, colapsar la vida de alguien. En el plano espiritual, eso podía estar pasando en la vida de muchos de aquellos que consciente o inconscientemente puedan caer en una de estas trampas terroristas del enemigo de nuestras almas. Dios nos creó principalmente para tener compañerismo. Su mayor deseo es que sepamos quién es Él y que conozcamos sus designios. También quiere que tengamos compañerismo con los demás, pero el pecado impide esto y Satanás lo sabe. No en vano todos conocemos ese dicho que dice: la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Y si el pecado te aparta de la comunión con tus hermanos en Cristo de la fe, ¿cómo va a estar fortalecida tu fe? Si uno de los principales motivos del compañerismo es fortalecernos en la fe, crecer espiritualmente, estando fuertes, orando, unánimes, como dice Dios en su palabra, intercediendo por otros, en actividades propias donde el Señor nos invita a que su iglesia participe. ¿Sabe? Por eso estas reuniones como esta cena que recién tuvimos es excelente. Nos da una oportunidad para gozarnos en el Señor. Nos da una oportunidad para estar teniendo compañerismo los unos con los otros, platicándonos de nuestros aciertos, de nuestros problemas, de nuestros éxitos y pidiendo ayuda en situaciones difíciles que estamos pasando. Ese es uno de los principales motivos. Y Dios se agrada, como leíamos en la cita bíblica, porque es la voluntad de Él que estemos orando, que estemos gozosos, que estemos unánimes y que estemos atendiendo las cosas de Dios.
No es posible disfrutar del compañerismo con Dios si en lo más recóndito de nuestra